Y hablemos de la vacuna porque hay en realidad dos laboratorios hablan de estar ya en las etapas clínicas, de testear la vacuna y su efectividad en humanos. Hablaremos esta tarde con Alejandro Cané. Alejandro Cané es director científico de Pfizer, que es esta empresa farmacéutica que en alianza estratégica con BioNTech Alemania están ya en la etapa de pruebas en humanos con resultados que son sumamente alentadores al punto, y él nos ratificará esta información, al punto que hacia el último trimestre de este año podrían ya tener resultados positivos para todo el mundo. Señor Cané, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Hablemos de esta fase a la que ya han ingresado, la fase clínica de prueba, entiendo, de 4 vacunas que ya se están probando en diferentes grupos humanos y de diferentes edades también. Exactamente, como usted bien dijo, nosotros estamos muy contentos de compartir que hace ya 2 semanas comenzamos el estudio de fase 1-2 en humanos, voluntarios sanos en Alemania, y a principios de la semana pasada, en realidad el 5 de mayo, comenzamos en los Estados Unidos con ese mismo estudio que inicialmente enrola sujetos de entre 18 y 55 años buscando información de la vacuna en relación a su tolerabilidad, los niveles de anticuerpos que genera y la seguridad, es decir, si produce o no muchos efectos adversos. Y una vez que tengamos esta información, vamos a ampliar a adultos entre 65 y 85 años hasta llegar a un total de nuestra primera etapa de 360 sujetos y expandirlo luego en una fase 2 más expandida, una vez que tengamos la dosis adecuada y el intervalo de las dosis de la vacuna, a la población de hasta 8.000 sujetos. Y como usted bien decía también, esperamos tener información de esta tecnología de ARN mensajero para finales de septiembre, principios de octubre, y tener una buena noticia con una vacuna disponible antes de fines de este año. Si nos explica la diferencia, porque han quemado una etapa posterior en un tiempo muy rápido por la identificación de la información genética del virus. Entiendo que no han tenido que replicar el virus en laboratorio, sino que, y esto fue un logro de científicos chinos, extraer la información genética y a partir de ahí elaborar la vacuna. ¿Es así? Es exactamente así. Hay varias aproximaciones al desarrollo de una vacuna. Uno puede utilizar el virus completamente entero, inactivarlo o atenuarlo. Eso es una aproximación diferente a la que estamos usando nosotros, que, como usted bien dice, está basada no en la manipulación del virus, sino en la información genética. Y para darle una idea de la velocidad con la que hemos estado trabajando en colaboración con nuestros compañeros alemanes de BioNTech, en menos de 4 meses pudimos, desde que el virus estuvo identificado a principios de enero de este año, hasta que comenzamos la fase 1-2 en Alemania a finales de abril, pudimos no solamente identificar la información genética del virus que tiene la manera de producir la proteína, que es la que produce la entrada del virus al organismo y la infección, sino también producir 4 vacunas candidatas basadas en esta tecnología de ARN mensajero, que son las que son parte del estudio clínico y frente a las cuales seguramente una de ellas va a ser la vacuna final que podamos testar en mayor número de personas y tener una información positiva para compartir con las autoridades regulatorias en función de tener una vacuna. Al trabajar con el ARN mensajero, vuelve las pruebas clínicas más seguras, porque, digamos, a diferencia de las vacunas tradicionales, no es que te inoculen, ¿no es cierto?, el virus, sino para que el cuerpo humano desarrolle anticuerpos, sino que utilizan esta proteína, ¿no es cierto? ¿La hace más segura para las pruebas clínicas esta forma? La tecnología de ARN mensajero, como usted bien dice, es una tecnología que utiliza la información genética. Para que la gente nos comprenda, en ese pedacito de información genética es una señal que el virus utiliza para la producción de una proteína. Al inocular este pedacito genético que no produce infección de ninguna manera, lo que tiene la vacuna es buscar que el propio organismo produzca esa proteína viral falsa y sea capaz de producir anticuerpos que nos protejan frente a un eventual contacto con el virus. Este es el mecanismo de acción. La ventaja que tienen estas tecnologías de ARN mensajero es que permite acelerar la fase de control preclínico e ir muy rápido y muy fácilmente a la construcción de una molécula candidata como las 4 que estamos probando ahora. Y una vez que la vacuna esté finalmente aprobada, después que se haya mostrado la inmunogenicidad, es decir, los niveles de anticuerpos y su seguridad,
nos va a permitir escalar muy rápido la producción a gran escala, de manera tal de satisfacer la alta demanda que esta vacuna hoy por hoy en el mundo genera, ¿verdad? De acuerdo. ¿Se han observado en lo que va de las pruebas clínicas efectos adversos a la vacuna? Todavía no tenemos información para que pueda compartir con usted. Este es una aproximación completamente diferente a la que estamos usando en cuanto al trabajo con las autoridades regulatorias. Habitualmente los estudios clínicos de desarrollo de cualquier vacuna, como usted bien sabe, toman varios años. Sí. Y se hacen etapa por etapa. Uno tiene que completar la etapa 1 para pasar a la 2, a la 3 y tener la aprobación. En este caso lo que estamos haciendo es un trabajo continuo de compartir la información que vamos desarrollando con la autoridad regulatoria para ir acelerando los procesos de evaluación y a la vez manteniendo la información más fresca en mente de la aprobación regulatoria. Los datos finales de toda esta primera etapa la vamos a tener, como le decía yo, en septiembre-octubre, que es cuando esperamos tener una autorización para uso en esta situación de emergencia de la vacuna en Estados Unidos, en Europa y a partir de ahí en los distintos lugares del mundo. ¿Cuáles son muestras, qué cantidad de personas consiste una muestra significativa, digamos, suficientemente representativa para hablar de que la vacuna es eficiente? Eso es importante, no hay un número mágico. Lo que es importante es cumplir con estas etapas de evaluación de los distintos estadios clínicos. Por eso es que inicialmente, como yo le decía, comenzamos con un número pequeño, de hasta 360 sujetos, buscando cuál es la dosis adecuada, cómo se tolera esa dosis y cuáles son los efectos adversos o no que la vacuna produce, pero también después hay que ir ampliando el número hasta números que generalmente los estudios clínicos van entre 3.000 y 10.000 y nuestro objetivo es alrededor de 8.000, que nos permitan tener información suficiente para estar tranquilos, que la vacuna que llega a utilizarse en el mercado es segura, es decir, que no produce daño a las personas que la usan y además que es capaz de producir anticuerpos que neutralizan la actividad del virus y que pueden proteger clínicamente a la enfermedad. Y eso es lo que se prueba después en los estadios de fase 3 de eficacia clínica de la vacuna. Ahora, hay médicos aquí que han hablado de la mutación del virus, que el virus que salió de China ya no sería el mismo, por ejemplo, que llegó a Estados Unidos o al Perú, por ejemplo. ¿Estas mutaciones se consideran dentro de la elaboración de la vacuna? O sea, ¿una vacuna podría ser suficientemente efectiva a pesar de las mutaciones, una sola vacuna? Yo le agradezco mucho por la pregunta porque es realmente muy importante este tema. Todos los virus son capaces de producir pequeñas mutaciones en su información genética. Y el coronavirus SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19, no es una excepción. Lo que sí hemos visto es que, como usted bien dice, el virus que inició la pandemia en China no es el mismo que infectó a los distintos países en Europa, no es el mismo que uno puede identificar en los Estados Unidos hoy y tampoco el que afecta a los distintos países de América Latina y seguramente va a seguir ocurriendo mutaciones en su reproducción. Es parte de la normalidad del desarrollo viral. Ahora, lo bueno de esto es que las mutaciones que han ocurrido y que en general en la familia de los coronavirus ocurren, no son mutaciones que cambien la infectividad, es decir, la contagiosidad del virus, ni el tipo de enfermedad que el virus produce. Por eso es que estamos confiados que la plataforma de ARN mensajero, que es la que estamos utilizando, nos va a permitir tener una vacuna que pueda proteger frente a esta infección. De todas maneras, la ventaja que tiene esta tecnología es que si alguna mutación ocurriese en los próximos 5 o 10 años, es muy fácil adaptar la información genética una vez que uno la tenga individualizada y en cuestión de 1 o 2 semanas tener una vacuna nueva capaz de proteger frente a esa mutación potencial que el virus pudiera tener en el futuro. Ahora, los científicos israelíes han desarrollado un anticuerpo para el COVID. ¿Cuál es la diferencia con la vacuna que ustedes están desarrollando? Es muy bien, es una muy buena pregunta también, por el hecho de que una cosa es una vacuna. La vacuna, el concepto general es introducir una partícula capaz que haga que el organismo sea capaz de producir anticuerpos. Ese es el fenómeno con las que las vacunas funcionan. Esta vacuna de ARN mensajero tiene el objetivo de meterse dentro de la célula humana, estimular utilizando el sistema de producción de proteínas en la célula humana para producir una proteína igual a la viral, basada en esa información que introduce la vacuna y que sea capaz de producir anticuerpos, lo que el organismo genera para proteger a la potencial infección
frente al COVID-19. En cambio, la aproximación que usted menciona a los anticuerpos monoclonales es ya introducir, a partir de una producción de ingeniería genética, el anticuerpo listo que va a proteger o va a tratar de neutralizar al virus si es que se encuentra en contacto con el virus. ¿Cuál es la ventaja de una vacuna por sobre un anticuerpo monoclonal? Es que los anticuerpos monoclonales tienen una vida media, es decir, tienen una duración y después desaparecen y hay que muchas veces repetir la inyección de estos anticuerpos para estar protegidos frente a la infección. Hay muchísima experiencia con un virus que es muy común en los niños, que se llama virus incisional respiratorio y que para niños con algunas condiciones de riesgo y que nacen prematuros o que tienen enfermedades pulmonares crónicas, se indica un anticuerpo monoclonal para este virus. Es la misma aproximación que los científicos israelíes han desarrollado. Nuestra aproximación es descansar en la capacidad del sistema inmunológico propio para producir anticuerpos que sean duraderos. Quizás usted podría preguntarse, bueno, ¿y cuánto duran esos anticuerpos? Y esa es una respuesta que todavía no tenemos, que el tiempo de utilización de esta vacuna candidata o de otras nos va a permitir saber si hay que utilizar la vacuna más de una vez en el tiempo o si esta nos va a permitir protegernos durante 1, 2 o 5 años. Eso los estudios que sigan en el transcurso del uso de la vacuna nos van a permitir tener más información. Entonces, el escenario más optimista es que en el último trimestre de este año podrían haber obtenido el visto bueno de las entidades reguladoras en Europa y Estados Unidos para la vacuna y luego pasar a la etapa de producción. La siguiente pregunta sería, ¿van a optar, como ha anunciado el gobierno chino, que si encuentran la vacuna la dejarían abierta, la patente, para producirla a gran escala? Bueno, dos cosas que quiero que queden muy claras. La primera es que lo que usted menciona es que habitualmente uno tiene que aprobar la vacuna para empezar el proceso de producción. Sí. Ese es el mecanismo habitual en el que se desarrollan todas las vacunas que utilizamos hoy en día. Sin embargo, considerando la situación en la que estamos atravesando con la pandemia, la decisión que Pfizer y BioNTech han tomado y que ya hemos puesto en marcha es empezar a preparar las plantas de producción de las que disponemos. Hay 3 en Estados Unidos, una en Europa y varias otras plantas que potencialmente pueden también incrementar su capacidad de producción para iniciar la producción de la vacuna sin tener los resultados del estudio clínico. ¿Y esto qué ventaja nos permite tener? Es que a finales de este año, incluso antes que la vacuna esté aprobada, vamos a tener millones de dosis disponibles para que en caso que se apruebe la vacuna pueda ser utilizada muy rápidamente y para principios del 2021 tener cientos de millones de dosis que permitan satisfacer la demanda de esta vacuna, no solamente en Europa y en Estados Unidos, sino en todos los lugares del mundo donde se necesite, para las personas que más la necesiten en el momento en que sea necesario. Esto es un compromiso que Pfizer adquirió desde el día 1 que la pandemia está declarada. Te agradezco mucho por esta conversación con nosotros, que da un toque de esperanza en medio de tanta incertidumbre. Muchísimas gracias, señor Cané, por atendernos esta tarde. Ciertamente, nuestros médicos, nuestros epidemiólogos nos dicen, no nos esperancemos en la vacuna. Y es una buena noticia saber que se está avanzando de modo que hacia finales de año, el escenario más optimista, es que podamos tener una que sea eficiente. Finales del próximo año, inicios del próximo. Claro, en la lista de espera están todos los países del mundo, por supuesto, porque a todos ha llegado el coronavirus. Y habrá que ver la eficiencia en la negociación y la billetera para poder hacer las compras millonarias que van a hacer por millones, no millonarias, por millones para poder inmunizar a toda la población. En lo que ello ocurre, y ahí con esto quiero terminar, en lo que ello ocurre, cada quien tiene que resolver la forma de no contagiar, no contraer el virus y no llevarlo a casa. Y la única manera eficiente de hacerlo es usando mascarilla, lavándose las manos, desinfección de las cosas que compremos, que llevemos a casa y guardando distancia social. Evitar aglomeraciones, evitar ir a los lugares que sabemos que son focos de aglomeración y por lo tanto focos de contagio. Elegir en el transporte público el formal, que de momento hemos visto y hemos estado reportando que efectivamente respetan las medidas de distancia, reducir el aforo de la unidad al 50, al 60%, es la única manera en que tenemos de convivir con el virus, porque eso es lo que va a pasar a partir de si se levanta o no la cuarentena, eso es lo que va a ocurrir, convivir con el virus hasta que llegue o la vacuna o la cura.
cada quien baila con su pañuelo. Cuídese y cuide a los suyos. Esas son las medidas para evitar contagiarnos.